Muy bien. Entonces ahora sí, digamos que ya está mi banco de preguntas. Ya lo hice. Escribí las 20, 50, 100 preguntas que quiero y quiero que mi examen tenga algunas preguntas de esas. Entonces vamos a ir al examen. Ahora sí, voy a ir a editar examen. Aquí está mi actividad de examen. Entonces vamos a ir a editar ajustes, ¿no? Y bueno, vamos a ver primero no. Primero vamos a darle nada más clic directamente al examen y después editamos los ajustes del examen. Y aquí está, me dice que aún no he agregado preguntas. Entonces vamos a darle editar examen. Si no les aparece aquí, aquí en el engrane, dentro del examen, aparece la opción editar examen. Y me sale esto. Y ahora sí, entonces tengo que añadir preguntas a mi examen. Entonces vamos a añadir, lo puedo añadir de varias maneras. Añadir una nueva pregunta, lo que hace es, me lleva a esto y entonces mi pregunta no está en el banco de preguntas, sino que está directamente en el examen. Y son los mismos tipos de preguntas que ya vimos. Entonces eso lo- ya lo explicamos. O puedo añadir del banco de preguntas. Y entonces aquí me abre este menú donde me dice que primero seleccione una categoría, ¿sí? Entonces aquí están las 13 preguntas que acabo de diseñar. Puedo seleccionar esa categoría y aquí puedo seleccionar quiero esta y quiero esta. ¿Ok? Si tengo muchas preguntas me da opción de búsqueda. Entonces si yo les pongo títulos a las preguntas o marcas, pues las puedo buscar por el título o por las marcas, ¿no? Depende, para eso sirven los nombres. Vamos a hacer que solamente esas tres y le doy añadir preguntas seleccionadas al examen. Y estas son mis tres preguntas. ¿Ok? Si le doy guardar, entonces, y vuelvo al examen, aquí donde dice examen 1, o abro la actividad de examen, ya no me aparece la leyenda de que este examen no tiene preguntas todavía. Y le puedo dar comenzar el examen ya. Y entonces este sería mi examen. Pregunta 1. ¿Cuál es el área de un triángulo de no sé qué por no sé qué? No me la sé. Entonces, pregunta 2. ¿Cuál es la falla? Esta es eh, de calificación manual, tampoco me la sé, ¿no? ¿Y cuál es la capital de Francia? Esta sí me la sé. Entonces, París, y listo. Y entonces contesto. Cuando yo contesto una pregunta, aparece ya así como marcada con un cuadro gris abajo. Y cuando no la he contestado, pues aparece completamente en blanco, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Digamos que esto es, yo no sé más. Le doy terminar intento. Me da un resumen. Le digo enviar todo y terminar. Me pide una confirmación. Enviar todo y terminar. Y me da la retroalimentación. Me dice cuál es la respuesta correcta. Aquí esta pues no me muestra nada porque es una pregunta de ensayo, ¿sí? Y ya, le doy finalizar revisión y me dice que saqué 3.3, ¿sí? Esa, digamos, es la forma de ver el examen. Ahora, voy a editar el examen nuevamente. O sea, quiero poner más preguntas o quitar unas preguntas que ya tengo. Entonces voy aquí a otra vez el menú de acciones del engranaje y voy a editar examen. Entonces, esta pregunta que es la de ensayo no la quiero porque voy a tener que calificar la manual, no la quiero. Es más, no quiero ninguna. Entonces las voy a borrar todas. Y ahora voy a añadir, pero esta vez voy a añadir una pregunta aleatoria. Entonces, y aquí me muestra lo mismo. Una categoría existente, una nueva categoría, en caso de que yo quiera crear una nueva categoría, pero aquí digamos que ya creé esta, ¿no? De 13. Y entonces aquí me sale todas las preguntas que creé o que tengo en esa categoría, ¿sí? Y aquí le puedo decir cuántas preguntas, tengo 13 preguntas en total, aquí me dice, y digamos que en mi examen yo quiero que tenga 5 preguntas, entonces número de preguntas aleatorias 5, y le doy agregar pregunta aleatoria. Y entonces me genera un examen de 5 preguntas aleatorias sacadas de esa categoría, ¿sí? Y entonces aquí ya no tengo que hacer más, si lo doy guardar. Vamos al examen nuevamente y le voy a dar comenzar el examen y entonces lo que veo es esto. 5 preguntas al azar de las que están en esa categoría. Vamos a ver entonces examen. Vamos a otra vez a editar el examen. Aquí tengo 5 preguntas. Si se fijan, yo aquí me dice calificación máxima, 10 o 100. Aquí yo puedo mover esta calificación máxima. Bueno, puedo poner el número que quiera en realidad. eh,
si estoy calificando bajo en escala 10, pues lo dejo en 10. Si estoy calificando en escala 100, lo dejo en 100. O si, por ejemplo, es un examen remedial que vale el 80%, entonces la calificación máxima es 8, ¿no? Lo que hace aquí, esto que están aquí son los puntos que vale cada pregunta, ¿sí? Yo, por ejemplo, si considero, o bueno, si tengo preguntas aleatorias, pues generalmente todas deben valer lo mismo, porque como no sé qué pregunta es, pero si hay preguntas que yo considero que tienen que estar en mi examen y que valen más, entonces lo que hago aquí es escribirle 2, por ejemplo, aquí en el lapicito, y le escribo que esta pregunta vale 2, ¿sí? Y esta pregunta quiero que valga 3, ¿no? Entonces, aquí el máximo ya no son 5 puntos, sino que son 5, 8 puntos, ¿sí? Pero como mi calificación máxima es 10, entonces igual el sistema cuadra la calificación para que la calificación máxima sea 10. O sea, el sistema me hace la regla de 3, pues, sin importar cuántos puntos hay acá. Entonces, yo aquí puedo modificar los puntos de cuánto vale cada pregunta y el sistema va a cuadrar la calificación a este valor. Vamos a ver, ahora sí, las configuraciones del examen. Entonces aquí voy a editar ajustes, esta vez ya no editar examen, sino editar ajustes. Y aquí lo primero que puedo hacer es el examen, luego la descripción. A ver, este por ejemplo es la descripción del examen que escribí ahorita. En el siguiente examen seleccione las respuestas correctas, ¿no? Aquí le puedo escribir más información, ¿no? Ten en cuenta los capítulos tal y tal y tal, el examen está abierto de tal fecha a tal fecha, etcétera, ¿no? O sea, puedo escribirle más instrucciones. Bueno, voy nuevamente a editar ajustes, entonces aquí una descripción. Y tiempo, esto es lo que les decía. Entonces, si habilito estas dos opciones, si no están habilitadas, el examen está abierto siempre, sin importar que sea la hora ni el día. Y aquí, por ejemplo, le digo que quiero que el examen abra mañana, desde las 10 de la mañana, desde las 10:00 hasta mañana mismo a las 12:00. Y entonces el examen solamente va a estar abierto en esas fechas. Si yo le doy un límite de tiempo, digamos que yo quiero que se tarden 30 minutos en el examen, habilito esta opción y le digo cuál es el límite. Puedo seleccionar semanas, días, horas, minutos y segundos. Entonces puedo darles 30 horas para hacer el examen, ¿no? 30 minutos. Cuando se agota el tiempo, es decir, cuando se le acaba el tiempo límite, entonces los intentos abiertos son enviados automáticamente. Eso quiere decir que si a un estudiante se le acaba el tiempo, eh, uy, si a un estudiante se le acaba el tiempo, si no ha acabado su examen, entonces lo que haya contestado se envía y ya, no hay tiempo de llegar el profesor. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas. Entonces, digamos que si yo le pongo acá, me dice cuál es el periodo de gracia. Entonces le pongo 1 minuto. Es decir, le avisa, se te acabó el tiempo. Ya no puedes contestar más, envía tu intento. ¿Sí? Generalmente lo mejor es que los intentos abiertos se envían automáticamente. ¿Sí? Eso evita problemas con los estudiantes. Y, eh, y la última es la más estricta, que es si el intento no ha sido enviado dentro del límite de tiempo, ya perdiste y sacaste 0, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en intentos son enviados. Ahora la calificación. Ok, bueno, entonces aquí calificación aprobatoria. Yo le puedo decir que tiene que sacar 80 u 8, depende, ¿no? Lo que yo quiera. Y intentos permitidos. Le puedo dejar que lo intente una sola vez, que lo intente 2 veces, que lo intente 3 veces o sin límite. Es decir, inténtalo hasta que saques 10, ¿no? Si yo le dejo, por ejemplo, 2 veces, aquí en método de calificación, tengo opciones de la calificación más alta. Es decir, si en el primer intento sacó 7 y en el segundo sacó 9, entonces su calificación es 9, ¿sí? Promedio de calificaciones. Si en el primer intento sacó 7 y en la segunda sacó 9, entonces su calificación es 8. ¿Sí? El promedio. O el primer intento es el que cuenta y el último intento. El primer intento es, digamos, esa es tu calificación porque fue la primera vez que lo hiciste. Los siguientes intentos son los que, digamos, los usaste como para revisar tus respuestas, pero ya tu calificación no cambia. Fue la que sacaste en el primer intento. ¿Sí? Entonces, esto, pues bueno, depende de cuántos intentos les doy acá. Si le doy un solo intento, pues esto se desactiva, no solamente es una calificación. Si lo doy sin límite o 2 o más intentos, ya es cuando puedo promediar esto, ¿no? Bueno, cambiar este método de calificación. Diseño de cómo se presenta el examen. Aquí me dice una página nueva cada pregunta o
todas las preguntas en una página, o una página cada 2 preguntas, una página cada 3 preguntas, ¿no? Entonces aquí lo único que se ve, por ejemplo, si yo le pongo todas las preguntas en una página, voy a guardar y voy a volverlo a ver. Guardar cambios y mostrar. Si se fijan acá, como yo ya establecí fechas de apertura y cierre del examen, entonces ya me salen acá. Este examen no estará disponible hasta el sábado 18 de julio a las 10 de la mañana y se cerrará el 18 de julio a las 12, ¿no? Me dice cuál es el límite de tiempo y cuál es mi método de calificación y cuántos intentos tengo. Si yo lo tengo acá, no me sale la opción de iniciar el examen, como me salía antes. ¿Por qué? Pues porque el examen está cerrado, ¿sí? Como profesor, tengo la opción de ir aquí al engranaje y en esta opción vista previa, ver el examen sin necesidad de modificar mis fechas que ya había cuadrado. Entonces, si lo doy vista previa, esto es lo que harían los estudiantes. Me sale un aviso de que este examen es cronometrado, tiene un límite de tiempo de 30 minutos, empieza a contarse a partir de cuando usted empieza el intento y debe enviar el examen antes de que se caduque, ¿no? Entonces, ¿quiere iniciar ahora? Entonces, sí le digo que sí. Y entonces ahora lo que me muestra el examen es todo en una sola página. ¿Ok? ¿Vale? Si yo cambio los ajustes para que la apariencia del examen, aquí está, ¿dónde estaba? Aquí, diseño de cómo, si digo que quiero una página cada 2 preguntas, pues es lo mismo, pero ahora me va a mostrar 2 preguntas por página. ¿Sí? Aquí está, 2 preguntas, página siguiente. ¿Sí? Entonces ahí también depende de lo que yo quiera, como quiero que vean mi examen. Eh, Generalmente lo más común es dejar una pregunta por página. ¿Sí? Me da más opciones, método de navegación libre o secuencial. ¿Qué pasa si es secuencial? Es decir, cuando yo le dejo libre, por ejemplo, él contesta la pregunta 1 y puede saltar a la 5, ¿sí? Y luego devolverse a la 2 y luego a la 4. Si yo le dejo secuencial, la única manera de que él se pueda mover en el examen es de una a la segunda a la tercera a la cuarta, ¿ok? Y lo importante de secuencial es que no se puede regresar a páginas anteriores. Entonces, ya contestaste la primera pregunta, no supiste, te vas a la 2, pero ya la primera se bloqueó y ya no puedes regresar, ¿no? Entonces, también depende de cómo quiero yo que hagan mi examen. Comportamiento de las preguntas, ordenada al azar las respuestas, ¿sí? Retroalimentación diferida, la puedo hacer así. Retroalimentación diferida quiere decir que cuando acabe el examen, hasta que acabe el examen le va a decir cuál fue, cuánto sacaron, o los mensajitos de bien o mal, o vuelve a estudiar, o etcétera, ¿no? Y esta parte también es muy importante, opciones para revisión por el alumno. Aquí fíjense que me da cuatro columnas. La primera es durante el intento, luego es inmediatamente después del intento, después mientras el examen sigue abierto y después de que el examen sea cerrado. Y estas casillitas que están acá es lo que los estudiantes van a poder ver, ¿sí? Entonces, fíjese, durante el intento solamente va a ver el intento. Si yo le pongo, si fuese correcta, aquí no me deja moverle, eh, el estudiante puede revisar el intento. Es la página de resumen que sale al final. ¿Sí? Este es el intento. Eh, no me deja mover ningún otro. Ok, y aquí inmediatamente después del intento, yo le puedo dejar que vea cuántos puntos sacó y la retroalimentación global del examen. ¿Sí? Pero también le puedo quitar si fuese correcta, la específica, la general y la respuesta correcta. Si yo le quito esto, entonces lo único que él va a ver es lo que él contestó, cuántos puntos sacó y la retroalimentación global, pero no sabe cuáles son las respuestas correctas. No le estoy diciendo, ¿sí? Inmediatamente después del intento. Y después, mientras el intento sigue abierto, es igual, puedo quitarle lo que yo quiero que vea, ¿no? Cuántos puntos sacó, cuáles fueron sus respuestas, si es correcta o no, ¿sí? Vamos, si le quito esto, le quito esto y le quito esto, ¿sí? Vamos a ver cómo se vería el examen. Y este es después de que el examen sea cerrado. Ahorita no tiene nada, porque si el examen está cerrado, se bloquea y no pueden entrar a verlo. Solamente verían una calificación en su libro de calificaciones. Vamos a dejarlo así. Y vamos a otra vez hacer la vista previa. Entonces aquí, una cota es un plano, ¿no?
Entonces, siguiente pregunta. Uy, esta es, no sé, no me la sé. Y aquí, sí, verdadero. Y aquí vamos a decir, vamos a contestar esto también. Y ya, y terminar el intento, ¿no? Este es el resumen, me dice cuáles preguntas respondí, cuáles no. ¿Sí? Me da la posibilidad de regresar al intento y me dice cuánto tiempo tengo para terminar el examen, pero ya no quiero. Entonces le voy a enviar todo y terminar. Y al final lo que me da la retro es esta. Me dice, esto fue lo que contestaste, pero no te digo si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que contestaste, pero quién sabe si está bien o está mal, ¿no? Y, y entonces aquí me daría mi calificación. ¿Sí? Saqué 4 puntos de 8 máximos posibles y entonces mi calificación es 5. ¿Ok? Y este sería entonces, digamos, pero ahí las opciones de revisión fue que no sé cuál es la respuesta correcta. Eso puede ser útil, por ejemplo, cuando mi examen lo van a llevar varios y entonces lo hacen a destiempo. Entonces, si alguien contesta su examen y al final le dice si lo tuvo bien o mal, pues ya le pasa el dato a los demás, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta estas opciones para evitar a lo mejor ese flujo de información ahí. ¿Ok? Eh, bueno, apariencia es mostrar la imagen del usuario, sin imagen, como pequeña, grande o grande. Esto no tiene, digamos, mucha importancia ahorita. Esto es más como lo ve el alumno o cómo veo yo la revisión de los intentos. Restricciones extras sobre los intentos. Por ejemplo, si yo quiero que hagan el primer intento y si quiero que hagan un segundo intento, entonces voy a pedirles una contraseña, que digamos yo se la tengo que dar porque yo solamente estoy autorizando que hagas un segundo intento. La retromención global, si sacaste 100, muy bien, excelente. Y puedo añadir 3 campos más. Si sacaste 80, bien, pero puedes mejorar. Si sacaste 60, estudia más, no sé, algo así. Otra vez, configuraciones comunes. Aquí sería hacer disponible, pero no mostrar en la página del curso, por ejemplo. Restringir acceso, lo que habíamos visto. El examen solo te va a aparecer cuando completes las siguientes actividades o a partir de tal fecha o algo así, ¿no? Finalización de actividad. Aquí las opciones, si yo le pongo mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones, es el estudiante debe ver esta actividad para completarla y debe de recibir una calificación para completarla. Y además, si yo selecciono esta, le puedo pedir una calificación aprobatoria para marcar la actividad como completada. Si no pasas el examen, entonces todavía no está completa tu actividad. Y esta calificación aprobatoria es la que definí aquí en calificación. Mi calificación aprobada es 8. Le puedo poner 7, 6, 9, no sé, depende de lo que yo quiera. Pero se liga esto con esto. Y ya. Y esto sería, ¿no? Digamos lo que puedo cuadrar.